Buenas tardes, somos de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. En este día le vamos a hablar sobre las familias lógicas de circuitos integrados. Los integrantes de mi grupo son Jorge Luis Saaz, Kevin Anchundia, Ronnie Chiquito y Denis Pesantes. Familias lógicas de circuitos integrados. ¿Qué son las familias lógicas de circuitos integrados? Pues bien, es un grupo de dispositivos digitales que comparten una tecnología en común de fabricación y tienen estandarizadas sus características tanto de entrada como de salida, lo que permite interconectarse entre sí. Cada familia lógica tiene su propio circuito electrónico básico sobre el que se desarrollan los circuitos digitales y otros componentes más complejos o avanzados. El circuito básico en cada tecnología es una compuerta NAND, una compuerta NOR o inversora. Se han introducido comercialmente muchas familias lógicas de circuitos integrados digitales, pero los que vamos a estudiar a continuación y los más populares son el DTL, el TTL y el CMOS. DTL significa lógica diodo transitor, TTL significa lógica transitor-transitor y CMOS significa metal óxido semiconductor complementario. Las características especiales de las familias lógicas tenemos entre abanico de entrada y salida. El abanico de entrada indica el número de entradas con que cuenta la compuerta. El abanico de salida, a su vez, especifica el número de cargas estándar que es posible conectar a la salida de la compuerta sin degradar su funcionamiento normal. También tenemos la disipación de potencia. La disipación de potencia es la energía consumida por la compuerta. Se expresa en miliwatts y representa la cantidad de potencia que la compuerta necesita para operar. La potencia viene dada por el producto del voltaje por la corriente. El consumo de corriente de la fuente de poder depende del estado lógico de la compuerta. La corriente consumida cuando la salida de la compuerta está en el nivel de voltaje alto se denomina I sub CCH. Cuando la salida está en nivel de voltaje bajo, la corriente es I sub CCL. El retardo de propagación. El retardo de propagación es el tiempo medio de transición que la señal tarda al prolongarse, desde entrada hacia la salida, cuando la señal binaria cambia de valor. Este lapso se mide en nanosegundos. Un nanosegundo equivale o es igual a 10 elevado a la menos 9 segundos. El tiempo de retardo de la señal entre la entrada y la salida, cuando la salida cambia de nivel de alto a bajo, se denota con la letra T sub PHL. Asimismo, cuando la salida pasa de nivel bajo a nivel alto, el retardo se lo denomina o se lo escribe con la letra T sub PLH. A continuación, mi compañero va a seguir explicándole sobre las características especiales de las familias lógicas. Pues bien, otra de las características especiales de las familias lógicas, el margen de ruido. El margen de ruido es el voltaje externo máximo de ruido que puede añadirse a una señal de entrada sin causar un cambio indeseable en la salida del circuito. Se expresa en voltios y representa la señal máxima de ruido que la compuerta puede tolerar. En la figura se ilustran las señales que se usan para calcular el margen de ruido. La parte muestra el intervalo donde el voltaje de salida puede mostrarse una compuerta típica. La parte B indica los dos intervalos de voltajes correspondientes que la entrada de la compuerta reconoce. Las compuertas básicas de TL, lógica de transistores. Entonces el circuito básico de transistores de lógica digital de TL es la compuerta NAND que se expresa en la figura. Cada entrada está asociada a un diodo. Los diodos y el resistor de 5 kiloohmios forman una compuerta NAND. El transistor actúa como un amplificador de corriente a tiempo que invierte la señal digital. Los dos niveles de voltaje son 0.2 voltios para el nivel bajo y entre 4 y 5 para el nivel alto. La disipación de potencia de una compuerta DTL es de aproximadamente de 12 mW. El retardo de propagación promedio es de 30 ns. El margen de ruido es de aproximadamente 1 voltio. Puede lograrse un abanico de salida de hasta 8. La compuerta DTL básica original
opciona una mejora a la compuerta DTL. Los nombres y las características de las 8 series DTL se dan en la tabla que está a continuación. Las compuertas DTL, pueden tener tres tipos de configuraciones de salida. La primera, salida de colector abierto. 2, salida de totem pole. Y la tercera, que es la salida de 3 estados. A continuación vamos a seguir con la explicación de las compuertas de salida de colector abierto. Dice que las compuertas de colector abierto se usan en tres aplicaciones principales, y estas son control de una lámpara o revelador, ejecución de lógica alambrada y construcción de un sistema de bus común. Hay dos principales características, que son los dos niveles de voltaje de la compuerta TTL, que son de 0.2 voltios para el nivel bajo y de 2.4 a 5 voltios para el nivel alto. El circuito básico es una compuerta NAND. Siguiendo con la explicación, vamos a hablar sobre la salida de totem pole. Las compuertas TTL como salida de totem pole es igual a la compuerta de colector abierto, excepto por el transistor de salida de Q4 y el diodo de 1, como pueden ver aquí en el gráfico. Dice que hay dos principales características, que cuando la salida y está en estado bajo de Q2 y Q3, que es lo que están aquí, Q2 y Q3, se llevan a la saturación, pueden quemarse, y el voltaje en el colector de Q2 es igual al voltaje Q2 al voltaje Q3 más voltaje Q2, o 0.7 más 0.2, que este sería igual a 0.9 voltios, y la salida, que sería Y igual a voltaje de Q3, que sería 0.2 voltios. Continuando con la explicación, voy a hablar sobre las compuertas de tres estados. Dice que es un tipo especial de compuerta en totem pole que permite la conexión alambrada de salidas para formar un sistema de bus común. Esta compuerta presenta en tres estados de salida, y este es el estado de bajo nivel, cuando el transistor inferior de totem pole está encendido y el de arriba está apagado. El otro estado de alto nivel, cuando el transistor superior de totem pole está encendido y el de abajo está apagado. Y un tercer estado en el que ambos transistores de totem pole están apagados. El tercer estado es de circuito abierto o alta impedancia. A continuación, mi compañero Jorge As va a seguir con la respectiva explicación. En la imagen vemos una compuerta buffer de tres estados, en la cual cuando la entrada de control C es alta, la compuerta se habilita y se comporta como un buffer normal, cuya salida es igual al valor de la entrada. En cambio, cuando la entrada de control C es baja, se produce un circuito abierto y se produce alta impedancia, independientemente del valor de la entrada. Aquí vemos en la figura B una compuerta inversora de tres estados, la cual tiene dos burbujas, una para la salida del inversor y la otra para indicar que la entrada de control C está en bajo. A continuación tenemos un MOS complementario, también llamado CMOS. El circuito básico es el inversor, consiste en un transistor de canal P y otro de canal N. Se usa en sistemas que requieren bajo consumo de energía. La terminal de fuente del dispositivo de canal P está en VDD y la terminal de fuente del dispositivo de canal N está en tierra. El valor de VDD estaría entre más 3 y más 18 voltios. Los dos niveles de voltaje para operar son 0 para el nivel bajo y VDD para el nivel alto, que por lo regular son 5 voltios. Si los CMOS se operan con un voltaje de alimentación mayor, se reduce el retardo de propagación y mejoran el margen de ruido, pero la disipación de potencia aumenta. El retardo de propagación con VDD igual a 5 voltios varía entre 5 y 20 nanosegundos. El margen de ruido suele ser de aproximadamente un 40% del voltaje de alimentación. El abanico de salida de las compuertas CMOS es de alrededor de 30 cuando se operan con una frecuencia de 1 MHz. El inversor CMOS puede verse como formado por dos interruptores, tal como vemos en la figura A. La aplicación de un voltaje bajo a la entrada hace que el interruptor superior P se cierre y alimente un voltaje alto a la salida. La aplicación de un voltaje alto a la entrada hace que el interruptor de inferior N se cierre y conecte la salida a tierra. Así, la salida B salida es el complemento de la entrada B entrada. En aplicaciones comerciales, la entrada de compuerta del transistor de canal P se dibuja con una burbuja de inversión, tal como vemos aquí, en la terminal de compuerta, para indicar que se habilita con un voltaje bajo. Un cero lógico en la entrada habilita el transistor superior y la salida es 1 lógico. Un 1 lógico en la entrada habilita el transistor inferior y la salida es 0 lógico.
Toda nuestra exposición nos hemos basado en el libro Diseño Digital de Morris Manos, tercera edición. Le agradecemos por haber visto nuestra exposición. Muchas gracias.